Bajo la presidencia pro tempore del Mercosur, asumida por Uruguay durante el semestre que culminó el 16 de diciembre de 2020, desde la reunión especializada para la agricultura familiar, la REAF, se llevaron a cabo diversas actividades en las que el tema predominante fueron las políticas públicas para la agricultura familiar en los países miembros del bloque económico. Si bien algunos de los puntos tratados refieren a la coyuntura, otros pueden catalogarse como estructurales y de particular relevancia en la agenda general. Sobre estos temas conversaremos con la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Fernanda Maldonado, a quien le damos la bienvenida en este espacio. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva de las organizaciones de la producción familiar, uno de los temas destacados es el cambio climático y la gestión de riesgos. En este sentido, 3 políticas tratadas en las reuniones de la REAF son consideradas centrales: la investigación y extensión para la adopción de buenas prácticas agrícolas, el financiamiento para la implementación de sistemas de producción menos expuestos a los riesgos climáticos y los seguros y fondos de contingencia para enfrentar las situaciones excepcionales. ¿Cuál es la agenda de esta administración de gobierno sobre estos temas? Bueno, a ver, tú acabas de enunciar un poco los temas que nosotros abordamos, que pusimos sobre la mesa en el marco de la REAF y que a su vez son propios de esta gestión como ministerio en sí y a su vez con la institucionalidad agropecuaria, porque no olvidemos mencionar que aquí tiene mucho que ver el tema de la institucionalidad vinculada al Ministerio de Ganadería y por lo tanto que es parte también en la elaboración y en la implementación, en la ejecución de las diferentes políticas públicas. Creo que aquí hay un gran desafío. Todos los días nosotros vemos a todo tiempo, sobre todo aquellos que estamos directamente incluso vinculados a la producción agropecuaria, los desafíos del día a día. Sin ir más lejos, nosotros ni bien asumimos en esta administración en el mes de marzo, a los pocos días nos encontramos con la necesidad de proceder a la declaración de emergencia agropecuaria por sequía en gran parte del país, con después más extensiones que abarcaron a muchas seccionales policiales de los departamentos. Hoy estamos en las mismas circunstancias, lamentablemente, y bueno, tenemos que trabajar mucho en eso. Hay cuestiones que parten de la administración, como el trabajo que se está llevando adelante en la elaboración de la información necesaria para poder proporcionar a los productores la posibilidad de acceder a los seguros agropecuarios. Y digo agropecuarios y no solamente agrícolas, porque muchas veces se confunde y se interpreta que solamente se está trabajando para seguros agrícolas y no es así. Es decir, acá la idea es crear un bien público, generar un bien público. Eso quiere decir que la mayor cantidad de productores tengan acceso a esa herramienta. Uno de los debes que había fundamentales era el recopilar información y es por eso que se está trabajando intensamente desde el Ministerio de Ganadería. El subsecretario es quien está encabezando este tema y se ha firmado un convenio con todas las entidades aseguradoras los efectos del intercambio de esa información, que va a servir como base para después elaborar los pasos que vienen. Está toda la gente de OPIPA trabajando intensamente en eso y bueno, nosotros hemos presentado un poco lo que venimos haciendo en el marco de la REAF para intercambiar con países que incluso están avanzados y tienen mucho más experiencia. También el tema de la capacitación es fundamental. Ahora hay un rediseño un poco de los programas de extensión a llevar adelante, dándole un poco más de protagonismo al Instituto de Investigación Agropecuaria. Obviamente que el plan agropecuario ahí juega un rol fundamental, pero ahí también juega un rol fundamental el sector privado, ¿no? Es decir, por más esfuerzos que haga la administración, por más recursos que destine, si el productor después a nivel de su emprendimiento, de su establecimiento, de su empresa, no toma la decisión de realizar algunos cambios en el ciclo productivo o incorporar alguna tecnología o incluso recibir en sí toda la extensión o la capacitación que se dé, eso es complicado. Por eso acá son fundamentales la interacción dentro de la institucionalidad pública, pero también esa interacción necesaria que hay con el sector privado y el que tiene que ser muy receptivo. Y después también puntualmente hay algunos estímulos hoy al tema de algunas exoneraciones impositivas para aquellos que invierten en el uso del agua, ¿no?
sobre todo para el tema de los animales, que son medidas muy puntuales, pero que bueno, cabe la pena también mencionar. Así que creo que en síntesis se está trabajando hacia la generación de un bien público en el tema de los seguros agropecuarios. No cabe duda de la importancia del rol que han cumplido y que cumplen las organizaciones de la producción familiar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas diferenciadas y de los programas o proyectos de inversión para el sector. En esta línea, las organizaciones de la agricultura familiar postulan en todo momento la necesidad de que el Estado asigne recursos financieros para el mejor cumplimiento de sus cometidos, que no pueden solventar exclusivamente con recursos propios, como por ejemplo cuotas de sus afiliados. Y para ello están siempre dispuestas a cumplir con algunos mandatos que entienden mejora la calidad de la inversión pública. Esto es la capacitación y la asistencia a los productores familiares para un mejor aprovechamiento de los conocimientos tecnológicos y comerciales que no siempre llegan al territorio. ¿Cuál es el abordaje de las nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre este punto? Bueno, ahí hay varios aspectos abordados en la introducción, ¿no? En primer lugar, creo que el rol que juega la agricultura familiar en todo lo que es la elaboración de las políticas públicas y obviamente en el tema de la ejecución, ¿no? Eso enrabado al tema de la capacitación y la extensión, y una vez más volvemos al rol del sector público y del sector privado. Pero creo que es fundamental resaltar la importancia que tiene la intervención de la agricultura familiar, en este caso de los representantes de los productores familiares, en varias mesas, ¿no? Un poco nosotros abordábamos este tema también en el marco de la REAF y subrayábamos allí la importancia que tiene estar en la mesa de la negociación internacional el tema de la agricultura familiar. Porque después, cuando esas políticas se llevan al interior de los países, cuando ya las reglas del mercado entran a jugar en el marco de los diferentes convenios, tenemos que prevenir o saber qué implicancias va a tener esto, y sobre todo para la agricultura familiar, ¿no? Que sabemos que tiene más o es más propensa a sufrir por ahí algún coletazo negativo de alguna negociación. Entonces eso me parece que es fundamental. Después es fundamental también el tema de abordar las diferentes propuestas, las diferentes problemáticas de un desarrollo en cadenas. No solamente mirar una parte de la película, que puede ser el identificar el problema, identificar la limitante para el desarrollo, sino que cuando elaboro las propuestas y las medidas, lo tengo que hacer con una visión amplia, no solamente para colocar parches o para salir de lo inmediato, que eso es algo que nosotros hemos notado que hace mucha falta, ¿no? Y por eso hacemos mucho hincapié en el desarrollo en cadenas y sobre todo apostar ahora al tema del desarrollo a ciertos eslabones que podemos considerar al final, que es el tema de la comercialización, que es el tema de la formalización y para ello la capacitación, es el tema de brindar herramientas desde el punto de vista tecnológico que son fundamentales y más en este contexto por el cual estamos pasando dada la pandemia, mediante la elaboración de plataformas que se han hecho en el marco de la REAF en presidencias anteriores y que nosotros ahora un poco estuvimos ocupados en dar contenido a esas plataformas y generando otras y asesorando sobre la creación de otras a nivel interno. Y aquí también el gran desafío de la cooperación institucional, de esa coordinación que necesariamente se debe dar, porque también dado ese contexto por el cual estamos pasando, nosotros tenemos que ser muy eficientes en el uso de los recursos. Y uno de los desafíos para ser eficientes es evitar la superposición. Entonces las políticas tienen que estar muy bien direccionadas y nosotros tenemos que estar en una coordinación permanente con los diferentes actores. Y después el rol de las diferentes instituciones representativas de los productores, del sector productivo es fundamental, un poco por eso, es decir, ese ida y vuelta, es la forma de detectar cuáles son las necesidades, es la forma de testear, es la forma de identificar también las propuestas. Quizás uno corre la ventaja a veces de que como viene de la producción familiar, como es mi caso particular, hay cosas que las puede llegar a anticipar, pero bien sabido es que es muy necesario siempre el tema de que no caer en aquello de entre las cuatro paredes, ¿no? Y salir un poco a interactuar con los productores, que ellos tienen, todo el conocimiento acumulado de la experiencia y lo importante que eso es. Entonces, es un rol fundamental, nosotros lo vamos a seguir dando
vamos a seguir con el fortalecimiento de la institucionalidad y sobre todo con el fortalecimiento de los ámbitos donde se producen ese tipo de intercambios. A partir de la instalación de la pandemia por COVID-19, que en Uruguay obligó a la declaratoria de emergencia sanitaria a partir del 13 de marzo de 2020, se ha potenciado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con diversos fines: capacitación, extensión, comercialización, incluso en algunos países hasta para el acceso al financiamiento de microcréditos o la compra de insumos. ¿Cuál es la consideración que las herramientas de las TICs tienen a la hora de la implementación de las estrategias de actuación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los próximos años? Bueno, para nosotros es fundamental y tan fundamental que fue uno de los temas propuestos por esta presidencia pro tempore en el tema de la REAF, ¿no? Es uno de los temas abordados, el desarrollo de las TICs. Incluso hay algunos programas que se hicieron a los efectos de estimular a que la juventud se prendiera en este tipo de desafíos mirando hacia el sector agropecuario, como fue esto que se hizo en el marco del Prado. Tenemos numerosos ejemplos. Para nosotros es fundamental, como tú decías, primero en este marco, que más allá de que hay muchas herramientas que quizás existían, lo que hacía falta era el acostumbramiento al uso, ¿no? El animarse a. Entonces yo creo que este contexto tiene obviamente muchísimas cosas negativas y hay que destacar también algunas positivas en este caso, que es primero que poder contar con herramientas. Segundo, que nos obligó a todos a hacer uso, a aprender, a animarnos a utilizar esas herramientas, y que estas resultaron ser fundamentales para no perder los estribos en aspectos como la comercialización, como la capacitación. A nosotros nos llegan los informes desde el plan agropecuario de la gran cantidad de productores, es decir, aumentó la cantidad de productores inscriptos o que acceden a los diferentes cursos de capacitación, y así en otras áreas. Y eso sin duda ayudó mucho, ¿no? El tema del acceso a determinados servicios públicos a través de la digitalización, y a su vez el descubrir por parte de los productores que muchas veces no es necesario trasladarse hasta las oficinas, sino que desde su casa pueden acceder a muchísimas cosas, sobre todo el tema de la información. Y allí el desafío por nuestra parte de brindar la información y el acceso en forma inclusiva. Yo no sé si es muy correcto la expresión, pero yo siempre digo que hay que generar información inclusiva, es decir, que cuando las personas accedan, cuando los productores en este caso, que son mayormente nuestros usuarios, ¿no?, accedan a la información, a la página elaboradas por la institucionalidad pública, en este caso por el Ministerio de Ganadería, cualquiera sea que acceda, tiene que encontrar las respuestas que está buscando. Y eso comprende desde el productor familiar hasta las empresas internacionales más sofisticadas, que su objetivo es encontrar información para realizar, por ejemplo, grandes inversiones. Entonces, ahí a nosotros nos pone otro gran desafío. Y después, en el caso particular de nuestro país, hay problemas a solucionar, como es el tema de la conectividad en algunas zonas y demás, que nosotros, estamos en eso trabajando mucho con las demás instituciones. Más allá de que la pandemia todavía no ha concluido, es más, Uruguay está viviendo un momento medio complicado con un incremento en el número de casos activos. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja hasta el momento esta pandemia? ¿Cuáles son las prioridades que se fija el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿En qué deberíamos mejorar? ¿Qué se podría innovar pensando en el futuro? Bueno, ahí yo creo que tenemos que destacar dos cosas, ¿no? Primero, en lo individual y en lo colectivo. Yo creo que este contexto nos llevó a pensar mucho en lo individual, ¿no? A estudiar, a reflexionar mucho sobre nuestra conducta y qué tan dispuestos estamos a veces a adoptar hábitos en pos del bien común. Yo creo que muchos nos tenemos que sentar o nos obligó a sentarnos a pensar un poco en eso, que me parece que es muy, muy importante. Es decir, qué tan capaces somos de adoptar determinado tipo de conductas pensando no solamente en uno, sino en el colectivo, incluso en nuestra propia familia, en nuestros compañeros de trabajo.
Y después también qué tan capaces somos de hacer notar a los demás con mucha educación la necesidad de aplicar determinadas medidas. Nosotros debemos de destacar en el Ministerio de Ganadería la gran colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios en todas las medidas que hubieron que adoptar. Destaquemos que, sin perjuicio de lo que pasó en las últimas semanas, nosotros desde marzo a la fecha no habíamos detectado la presencia del virus en los procesos, en los ámbitos de trabajo de la cadena productiva, ¿no? Y eso se debió a la gran colaboración de todos en la elaboración inmediata de los protocolos, de la implementación de los mismos, donde no solamente el Ministerio de Ganadería estuvo involucrado, sino el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública, y ni que hablar de los trabajadores y de los sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se vio un gran profesionalismo y una gran colaboración. Y después en lo colectivo también un poco eso, y sobre todo desde el sector público nosotros tenemos que intensificar más en el tema. Hablábamos de las TIC, por ejemplo, ¿no? Y de la innovación tecnológica y del acceso a. Nosotros en el Ministerio de Ganadería nos encontramos, me parece que con un gran debe en ese sentido, donde ya estamos proyectando, porque era parte del plan de gobierno y ahora presupuestalmente lo vamos a empezar a diseñar el próximo año, el tema de toda la modernización que tenemos que hacer dentro del Ministerio de Ganadería. Es decir, nosotros como ministerio tenemos que ser pioneros en el tema de la tecnología, en el acceso a la información y en el uso de las herramientas tecnológicas que hay. Tenemos que dar respuesta al más alto nivel porque hay empresas que están aplicando tecnologías de primera en las explotaciones agropecuarias y no puede ser que tienen que descender tecnológicamente cuando tienen que interactuar con el Ministerio de Ganadería. Así que bueno, para eso tenemos proyectado la digitalización de una cantidad de trámites que causan un impacto muy grande dentro de lo que es hoy el funcionamiento del Ministerio, alrededor del 80%. Todo lo que tiene que ver la digitalización de los expedientes, nosotros aún no nos encontramos con que no hay expediente electrónico en el Ministerio de Ganadería, y eso nos dificulta cumplir con solicitudes que hoy nos están haciendo desde parte del gobierno central, que es el tema del teletrabajo, ¿no? Si bien estamos tratando de llevarlo adelante de la mejor manera posible, pero va un poco enrabado al tema de las TICs. Es decir, yo no puedo pretender que el sector privado desarrolle y apueste si a su vez yo desde el sector público no puedo dar las respuestas a la altura de las circunstancias. Así que en eso estamos trabajando mucho con el equipo del ministerio, interactuando mucho con AGESIC, que va a ser en gran parte nuestro apoyo. Usted ha expresado en numerosas ocasiones la importancia que le otorga a las políticas de género y a la necesidad de trabajar intensamente en alcanzar la equidad de género en el ámbito rural. Le invito a profundizar sobre este tema. En principio, y desde su óptica, ¿qué papel juegan las mujeres en el desarrollo rural, como para darle un contexto a este segmento de la charla? Bueno, a ver, el papel es fundamental, ¿no? Hay estudios que así lo demuestran, y sobre todo cuando reflejan lo que es el trabajo no remunerado de las mujeres en el PBI, es decir, no solamente en el sector agropecuario. Pero yendo al sector agropecuario en sí, nosotros ya se venía hablando del Plan Nacional de Género, esta elaboración de este Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias. Nosotros asumimos el desafío de extenderlo incluso a la institucionalidad agropecuaria. Bueno, y a su vez hacer la elaboración de este plan en forma participativa, ¿no? Y es por eso que se ha llevado adelante todo un cronograma por parte de los técnicos del Ministerio de Ganadería. Yo ahí tengo que destacar muchísimo el trabajo que ha hecho nuestra encargada en ese asunto, Paula Florit, también el de Mercedes Santía, que está colaborándome con todo esto y es mi alterna en la REAF, donde hemos hecho determinadas, como te digo, dentro de ese cronograma, determinadas actividades que llevan primero a interactuar con todos los funcionarios provenientes del Ministerio y de toda la institucionalidad en todos los niveles. Después, con todos los actores privados, empresarios y trabajadores, y a su vez con todos los sectores que conforman el sector agropecuario, valga la redundancia. Y es por eso que se hicieron más de 30 consultas ciudadanas en todo el territorio nacional, cuando la pandemia lo permitía, con todos los subsectores, desde la pesca hasta la forestación, todo, ¿no? La producción ganadera, las cabañeras y demás. ¿Qué buscamos con esto? Tratar de ir a la médula de la cuestión, es decir, más allá de las políticas específicas que el Ministerio de Ganadería ha venido realizando y que nosotros pretendemos
continuar con ese trabajo dirigido sobre todo a jóvenes y a mujeres, más allá, como te decía, de programas específicos tendiente al apoyo económico para determinados proyectos dirigidos a mujeres rurales, nosotros también apuntamos un poco a ir a la médula del problema que estamos teniendo a la hora de la elaboración de políticas públicas. Es decir, tratar de que cuando se generen políticas públicas, estas se hagan con perspectiva de género. Esto suena muy teórico, pero ahora voy a poner algunos ejemplos para que podamos todos interpretar de qué estoy hablando. Y a su vez corregir errores que todos los días hacemos. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo quiero elaborar un registro en el Ministerio de Ganadería, tener en cuenta la perspectiva de género. Es decir, ¿qué quiero saber yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo quiero medir la productividad acá? Quiero saber también qué influencia en eso tiene, por ejemplo, los hombres o las explotaciones que hay hombres al frente, o qué influencia tienen allí las mujeres o las explotaciones que tienen al frente las mujeres. Cuando yo voy a hacer capacitación o extensión, hay determinados temas que los perciben mejores los hombres y hay otros que los perciben mejores las mujeres. Eso ya está estudiado científicamente, está así, los sociólogos saben abordar muy bien estos temas. Por ejemplo, los temas relacionados al medio ambiente siempre son mejor adquiridos, mejor incorporados por las mujeres que por los hombres. Entonces yo como ministerio ya sé que está bueno dirigir también la capacitación al tema de las mujeres cuando hablo de medio ambiente, cuando hablo de inocuidad, cuando hablo sobre todo el tema del manejo de los alimentos, con todo lo que eso implica, ¿no? Así que, como te decía, es un poco ir a la médula, es incorporar esa perspectiva de género en forma transversal. Y nos hemos encontrado con muy buena receptividad por parte de aquellos que están invitados a intervenir en la elaboración del plan, y después con problemas que uno ni se imaginaba, o con barreras que uno ni se imaginaba, ¿no? Desde el punto de vista técnico, cosa que también sorprende mucho. A veces asusta, porque uno dice, venimos a hablar acá de políticas de género, y las personas dicen, políticas de género, asocia a un montón de cosas, pero el objetivo acá por parte de este ministerio es un poco colaborar con un grano de arena más, a ir a la médula de la cuestión y que haya mayor equidad y mayor oportunidades para que, cada quien después pueda elegir hacer lo que quiere hacer, ¿no? Que tenga mayores libertades para eso. A partir del registro que tú me comentabas, ahí recién se va a poder dimensionar cuál es el papel de las mujeres rurales en el proceso de recuperación económica de la región. Hoy, si yo quiero implementar una política específica, por ejemplo, para mujeres rurales, específicamente, me cuesta encontrar un registro donde yo tenga allí un listado de decir, las potenciales beneficiarias puedan ser esto. Quizás apelando a otros organismos como el Banco de Previsión Social pueda llegar en forma más rápida y eficiente, pero la idea es justamente tener más elementos para poder medir el tema de los aportes que se hace para la economía, que sabemos que son importantes, pero que surgen o de la integración de varios registros o por allí de estudios estadísticos, pero no se ha hecho algo con ese fin específico, o falta mucho por trabajar. A veces se habla mucho de números, pero también acá es importante cómo las personas se sienten. Es decir, la persona quizás sabe que con su trabajo aporta muchísimo a la economía del país, pero no lo siente, ¿no? No sé si me explico. Y acá también pasa por ahí. Es decir, yo, más allá de saber que aporto con mi trabajo quizás no remunerado a la economía del país, también lo siento. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hay una capacitación se me incluye, porque cuando hay una comunicación se me incluye, porque cuando hay programas específicos también están dirigidos hacia mí, porque cuando un técnico llega al establecimiento pregunta por quién encabeza y también por su cónyuge colaborador, que por lo general a las mujeres se las incorpora así a los efectos de la seguridad social. Entonces, también pasa por ahí el tema de las políticas de género. ¿Y cuáles son las políticas que deberían reforzarse o que deben fortalecerse? Eso sale un poco de la elaboración de este plan, ¿no? Porque de este plan nosotros vamos a sacar allí medidas concretas a elaborar por cada una de las unidades ejecutoras del ministerio y por la institucionalidad agropecuaria, e incluso compartir información con otros ministerios, ¿no? Porque eso va a arrojar aspectos muy importantes para el Ministerio de Salud, por ejemplo, para el Ministerio de Desarrollo. ¿Y qué tanto puede tener en cuenta este gobierno el registro de productores familiares agropecuarios y de productores familiares pesqueros para la generación y aplicación
de políticas diferenciadas hacia la producción familiar. Bueno, eso es fundamental, ¿no? En el marco de la REAF, el tema de la elaboración de registros fue una de las primeras cuestiones que se pusieron sobre la mesa y nuestro país ha sido un adelantado en esas cuestiones, y hoy esos son registros sobre los cuales se generan y se elaboran esas políticas. Sin ir más lejos, el tema de la emergencia agropecuaria, por ejemplo, que hacíamos referencia hoy, tiene mucho que ver en eso, y ni que hablar del tema de la pesca. Así que por eso hay que cuidar los registros, por eso hay que auditar los registros, porque como registros que son, el tema de la credibilidad también es fundamental. Y en resumen, Maldonado, ¿qué temas propuso Uruguay para el debate regional en la REAF durante el último semestre en el que ocupó la presidencia pro tempore del Mercosur? Bueno, ahí fue el tema de las TICs que tú mencionabas, el tema de la agroecología, el tema de la juventud, el tema del trabajo de las mujeres. Estuvo sobre la mesa el desarrollo en cadenas. Se estuvo trabajando con algunos organismos multilaterales en la posible financiación de algunos programas referentes al tema de la inocuidad, varios, sobre todo tendientes al desarrollo económico, ¿no?, de la agricultura familiar. Y obviamente en un contexto de pandemia que siempre estuvo presente, ¿no? El gran desafío que significó para todos, primero, poder o tener que sesionar en estas condiciones, que bueno, uno siempre extraña un poco ese contacto personal, ¿no?, con los diferentes actores, y después el desafío para las instituciones privadas, para los actores privados que son parte de, y que bueno, tener que acceder a los medios necesarios para hacer posible las diferentes reuniones. Pero fue un poco por ahí, es un poco lo que desarrollamos en el transcurso de esta entrevista. Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, yo le agradezco infinitamente la visita, este rato de charla, las reflexiones. Bueno, muchas gracias. Esperemos encontrarnos dentro de unos meses para rendir cuentas, ¿no? Es decir, nosotros ahora en algunas cosas estamos trabajando, elaborando, en otras estamos esperando la vigencia de nuestro presupuesto, y bueno, ojalá dentro de algunos meses podamos visitarlo nuevamente con novedades.